Una de las clases fundamentales que siempre es importante reconocer en cualquier lenguaje de programación es saber qué es una variable, qué tipo de datos existen en ese lenguaje y además de eso vamos a conocer que la forma de poder tener un resultado en consola es a través de la función print en Python, ¿sí? Vamos a comenzar definiendo lo que es una variable. Como ya ustedes están acostumbrados en programación 1, saber qué es una variable simplemente es un lugar en donde se almacena un dato, ¿sí? Que es asignado por un usuario. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros podemos tener variables con distintos nombres, siempre y cuando estas están enfocadas en la utilidad. Por ejemplo, tengo un valor cualquiera que me da un usuario que se llama, por ejemplo, número uno. ¿Sí? Ese número uno me va a permitir en el que yo almacene allí una información. Información que por supuesto tiene que ver con un número. Por ejemplo, puedo almacenar el número 3. También puedo tener un número 2, ¿sí? En el cual por supuesto puedo almacenar un valor que sea decimal, 4.5. Ya después veremos qué pasa cuando hablamos entonces de los tipos de datos. También puedo tomar una cadena de caracteres, almacenar una cadena, o le puedo llamar este nombre, por decirlo así, y para el caso de las cadenas de caracteres, se utilizan comillas simples o comillas dobles. Usualmente siempre son las comillas simples, a pesar de que existe una utilidad entre las comillas simples y las comillas dobles. Entonces, para este caso voy a usar comillas simples y voy a colocar Sofía, por ejemplo. También puedo escribir un apellido. Algo importante, vean que puedo utilizar mayúsculas y minúsculas. Apellido Mijares, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Ahora bien, esto es importante saber que una variable no es más que un lugar en donde se almacena un dato que se proporciona. Incluso puedo almacenar en una variable un dato proporcionado por un usuario. ¿Y cómo hago eso? Por ejemplo, yo quisiera que el usuario me almacene una variable que se llame inversión, es decir, algo que él quiere invertir. En ese caso, si él va a invertir, yo debería colocar qué tipo de datos es el que voy a tener. Pero por ahora vamos a saber que se utiliza una función propia del lenguaje que se llama la función input. La función input permite crear una caja de texto en donde el usuario me va a poder proporcionar la información que quiere que yo sepa. ¿Sí? Hasta los momentos solamente lo vamos a dejar hasta ahí. En la función input nosotros le podemos decir al usuario, decirle ingrese, por ejemplo, la inversión en divisas. ¿Sí? Entonces el usuario, dos puntos, espacio, el usuario simplemente me va a ingresar allí un valor de inversión en divisas, ¿sí? A través de esa caja de texto. Perfecto. Si yo logro ver acá, si yo le doy play al programa, esto por supuesto simplemente está almacenando un número 3, esto está almacenando un número 4.5, esto está almacenando el nombre Sofía, esto está almacenando el apellido Mijares y esto está almacenando lo que el usuario me vaya a dar. Si yo le doy play, entonces lo único que va a hacer este programa es poder solicitarme a través del input que le ingrese la cantidad de inversión en divisas, porque el único comando real aquí es este que le está diciendo, yo estoy guardando una inversión, pero yo le digo a través de la función input, mira, te voy a pedir ese valor. Entonces yo puedo, por ejemplo, decirle 100. Cuando le doy enter, fíjense que no pasa nada, porque simplemente lo que hizo tomar este 100 y lo guardó dentro de inversión. Entonces, eso es como tal la definición que tiene que ver con variables.